estabas profundizando en detalle en tu empresa y concretamente en una empresa que, como tú bien dices, iba en declive, ¿no? Pero al final un día me lancé y lo que hice fue, me grabé, me puse en la tele de mi casa con la presentación que había hecho del proyecto, con un PowerPoint, y en un minuto te contaba un poco el problema y se lo mandé a todos mis contactos de WhatsApp. Y él me dice, si lo desarrollas, te lo compro. Las personas que normalmente llegan al éxito han tenido un proceso de autoconocimiento brutal. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cuándo fue? Fue un momento un poco turbio. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo para olvidarlo? Bueno, Álvaro, pues ya estamos aquí. Después de tanto tiempo, tantas horas de trabajo que le hemos dedicado a este proyecto, ya podemos dar el pistoletazo de salida. ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? Estoy un poquito nervioso, que además esa sensación de cuando vas a comenzar un proyecto a mí me fascina. O sea, creo que es adictiva, muy enriquecedora. A mí particularmente me genera adicción, como digo, y es algo que me gusta repetir cada cierto tiempo. Empezando un proyecto que nos hace muchísima ilusión. Llevamos muchas horas contextualizando cómo podemos llegar a conseguir solventar el problema que nosotros vemos que existe. Así es. Y va a ser a través de invitados que a mí me despiertan muchísima admiración y la verdad que estoy nervioso, con ganas y deseando ya. Claro, nosotros ya hemos grabado algunos episodios, sabemos cómo va esto. Ya tenemos algo de recorrido, pero bueno, yo creo que esa ilusión, ese nervio siempre es sano y nunca se puede perder. Así que bueno, con ganas de empezar y de seguir grabando con nuevos ponentes. Bueno, ¿cómo describirías el objetivo? El marco de este podcast. Cuéntame un poco, ¿cómo lo ves? Cortito y al pie, para los oyentes. Bueno, yo si te lo tuviese que describir, básicamente queremos que sea un podcast de inspiración, ¿vale? Pero en el que realmente la gente que nos escuche se lleven accionables, se lleven pequeñas píldoras que puedan utilizar en su día a día para pasar de tener una ilusión a realmente tener un objetivo y que persigan en su día a día. Es que se dice pronto, pero ese cambio, ese proceso de una ilusión a un objetivo es un proceso que requiere mucho. Y muchas veces pues, nos hace falta un poquito de picante para ponernos ya decididamente a hacer algo, ¿no? Y la verdad que hay muchos podcasts que son inspiradores. Yo soy gran consumidor de ellos. Llevo escuchando podcasts 7, 8 años. Pero sí que es cierto que buscamos algo más de acción, ¿no? Sí, o sea, lo que veíamos un poco el problema que habíamos identificado y que nosotros mismos hemos vivido en diferentes etapas de nuestra vida es que al final somos personas pues inquietas, ¿no? Que tenemos ilusiones, nos gusta hacer cosas y tener impacto, pero muchas veces hay siempre cosas que nos frenan, ¿no? Esos peros, esas excusas que siempre podemos encontrar en nuestro día a día. El tiempo, ¿no? Es un clásico que nunca nos dejan pasar a la acción. Entonces lo que buscamos precisamente es, oye, no que nos escuchen y se queden con, hoy sí, qué persona más interesante, ¿no? Qué bueno, qué bonito lo que hace, ojalá yo pudiese, ¿no? Sino romper esas barreras mentales y realmente que las personas que deciden escucharnos le aportemos valor en cuanto a la acción, ¿no? Que realmente, pues eso, pasen de tener una ilusión a, como decimos, tener un objetivo. Esa es una frase que vamos a repetir mucho, porque ha sido nuestro mantra, ¿no? Nuestro objetivo con este podcast. Y la verdad es que yo me siento muy identificado con eso que dices, ¿no? El tener barreras mentales siempre es una excusa, te hace sentir bien contigo mismo. Yo es que no puedo por X, ¿no? Es que es que ha tenido una idea muy buena, es que ha nacido en no sé qué familia y puede hacerlo, es que conocía el sector porque su padre se dedicaba a no sé qué. Y al final te buscas excusas, te pones barreras mentales y distancia entre el que lo consigue y tú, y se te queda ahí en el aire, ¿no? Sí. Y luego hay un punto que tú y yo pensamos firmemente, y es que las personas que normalmente llegan al éxito han tenido un proceso de autoconocimiento brutal. Y creemos que eso es un tema muy importante, ¿no? O sea, que en este podcast nosotros desgranemos cómo ha sido ese proceso de autoconocimiento de estas personas para que te digan, oye, pues mira, me di cuenta que era muy bueno haciendo esto, muy mal haciendo esto, intenté mejorar esto, oculté aquello y luego esto lo exploté y en mi día a día hago esto con esto, ¿no? Entonces es interesante ese punto, ¿no? Pues sí, es el objetivo, va a ser un poco el formato, que ahora hablaremos un poquito más en detalle de, oye, cuál va a ser el formato de estas charlas, ¿no? De estas
episodios que vayamos grabando. Pero yo creo que hablando de conocimiento, aquí nadie nos conoce, que mejor que presentarnos quiénes son Álvaro y Carlos. ¿Quieres empezar tú? Sí, bueno, somos dos gallegos, ¿no? No, hombre, dos andaluces, como se puede ver. Dos personas que tienen mucho en común en el sentido de que creo que somos, bueno, personalidades inquietas, ¿no? Y luego también hemos tenido un poco vidas paralelas, en el sentido de que los dos hemos trabajado fuera y en España, los dos hemos estado en empresas que estaban naciendo de 1, 2, 3, 4 empleados, los dos hemos montado proyectos personales también y luego también hemos trabajado pues, en empresas un poco más grandes, ¿no? Entonces hemos tenido no vidas paralelas pero similares y nos entendemos un poco en ese idioma, ¿no? Sí, yo creo que hemos seguido caminos muy, muy similares sin conocernos, nada asiduos, ¿no? Porque muchas veces el camino te viene impuesto o sigues un poco lo que hacen los demás. Nosotros hemos tocado diferentes palos, hemos tenido la suerte de poder formarnos y conseguir experiencia en distintos campos, en industrias también, pero sí que hay un nexo en común y es las ganas de hacer cosas, ¿no? De tener un impacto, de realmente esa ilusión intrínseca que tenemos como personas. No me atrevería a decir si es innato o no, o es algo que se puede desarrollar. Creo que hay diferentes caminos para llegar, pero sí, esas ganas de tener un impacto, ¿no? De realmente hacer cosas distintas. Está conectado un poco con lo que decíamos al principio, de ese gusanillo y nerviosismo que te pica con el nuevo proyecto. Al menos a mí no me ha picado trabajando por cuenta ajena. Yo creo que es algo más cuando lo llevas algo a tu terreno. Y bueno, fue un poco ese punto en común que nos conocimos también por eso, ¿no? Sí, y hablando de cómo nos conocimos, para mí es una historia muy curiosa, cuanto menos. No sé si contarla, ¿eh? Vamos a contarla. Yo creo que es importante que la audiencia conozca, bueno, de dónde venimos, ¿no? Quiénes somos. Aquí lo primero que vamos a hacer es abrirnos, pero también me parece, yo creo que podemos sacar unos learnings, unos aprendizajes importantes de oye, cómo nos conocimos, cuándo fue un momento un poco turbio. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo, como para olvidarlo. O sea, fue una historia muy rocambolesca debido a la situación que vivíamos. Estábamos atravesando el COVID. Bueno, menuda nos tocó vivir. Y en aquella época, pues, en la que esto se lo contaremos a nuestros hijos y no se lo creerán, ¿no? Que había horarios para salir a la calle, podía salir por barrios, incluso por franja de edad, o sea, muy, muy loco todo esto. Y bueno, recuerdo que en aquel entonces un amigo en común, muy buen amigo en común, nos invitó, bueno, pues en estas franjas horarias a hacer unas copas en su casa, ¿no? Sí, él organizó un evento, ¿no? O sea, llevábamos mucho tiempo sin vernos, nosotros no nos conocíamos, y él, a los que estábamos por allí, cada uno desperdigado aquí en Madrid, pues decidió invitarnos, ¿no? A hacer así un poco un evento de tardeo, las horas que se podía coincidir para, bueno, pues para vernos y que la gente se conociese un poco, ¿no? Y ahí fue que nos presentamos los dos, cada uno por nuestro lado. Los invitados de allí eran una mayonesa tremenda, o sea, cada uno de su padre y de su madre. Había todos tipos diferentes, todos vestidos cada a su manera, todo tal. Y claro, al final nos juntábamos, pues los que vivíamos cerca y tal. Y yo me acuerdo que precisamente yo estaba contando, porque estábamos allí con la mascarilla y todo esto, sí. Y me acuerdo estar contando la historia de un fracaso, porque justo fue cuando ya vino en declive mi startup. Y bueno, pues contando mi fracaso, fue como tú te acercaste, ¿no? Y dijiste, oye, cuéntame un poco de esto, tal. Bueno. Me pareció muy curioso porque, joder, tú cuando... Joder, hemos salido mucho, hemos tenido épocas de dar bandazos, pero cuando estás por ahí, no esperas a nadie escuchar hablarle de trabajo, ¿no? Oye, pues sí, ¿dónde trabajas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pero se queda ahí, ¿no? Y tú estabas profundizando en detalle en tu empresa y concretamente en una empresa, en un proyecto que como tú bien dices, iba en declive, ¿no? Que estaba en un momento muy, muy difícil y tú lo hablabas de una forma tan abierta que a mí, de formación profesional, yo diría,
no pude hacer otra cosa que acercarme, me presenté, le dije, hola, soy Carlos, pero me interesa mucho lo que estás contando, sigue, por favor. Es que el poder de la comunicación es insuperable. O sea, yo creo que no somos conscientes. Muchas veces, no verbalizamos las cosas por miedo a lo que piensen, a lo que digan, a lo que tal. Y si te fijas, cualquier problema en tu vida se va a resolver de esta manera, con comunicación. O sea, se te caen las llaves de tu casa por la calle y lo primero que haces es preguntar a la gente alrededor si la ha visto. Tienes un problema con tu pareja o con tus padres y lo primero que tienes que hacer también es hablarlo y luego también solventar un problema que es el motivo por el que existen las empresas, pues también es la comunicación clave. O sea, es que... Yo me he encontrado mucha gente y es algo que realmente no entiendo o me cuesta entender, quizás también la experiencia me ayuda, oye, si tú tienes una idea, tienes una inquietud, tienes un proyecto, tienes algo que quieres iniciar en tu vida, ¿por qué no lo cuentas? Porque piensas que te lo van a robar, piensas que al revés, la gente es buena por naturaleza y yo creo que realmente cuanto más lo cuentas, cuanto más te abres, te vas a encontrar a más gente que te ayude en tu proceso. Y yo creo que es clave. Y me encuentro mucho emprendedor, a mucha persona que está en fase inicial, ¿no? Mentorizamos también en muchas startups y no, es que no quiero contar mi idea. De verdad. O sea, las startups, las ideas, los proyectos, el emprendimiento es la ejecución. Tu idea probablemente no te lleve a ningún lado, probablemente la haya tenido otra persona antes en el mundo, pero aquí lo que realmente marca el 99% del éxito es la ejecución de esa idea, ¿no? Y probablemente de lo que tú llamas idea a día de hoy, a si en un futuro tienes éxito, lo que realmente sea lo que haces, cambie por completo, ¿vale? Pero para empezar a andar, para dar ese primer pasito, para mí es clave y para mí es un learning que es fundamental, es comunicarlo, ábrelo. Vete a eventos, vete a distintos foros en internet, en directo, exponte. Sí, nosotros, de hecho, ahora también con el podcast lo estamos viviendo en primera persona porque, bueno, queremos traer a invitados muy, muy, muy top y llegar a ellos, pues a veces no es fácil. Pero realmente la única manera que existe para ello es hablar con personas, intentar conseguir contactos, eventos y el poder de verbalizar las ideas y de hablarlo se materializa muchas veces por el hecho de contarlo también, ¿no? Porque te vas dando cuenta de puntos de vista, de gente que te da feedback y es fundamental no solo para el inicio, sino también posteriormente, cuando ya tienes una empresa incluso consolidada, la sostenibilidad está muy ligada a la renovación constante y eso no puede venir de otra manera si no es del feedback continuo. Completamente, incluso al principio. Pero yo creo que el error más común es eso, ¿no? La gente, porque una vez ya empiezas ya te das cuenta de esto, ¿no? Y lo empiezas a hacer. Aunque te cueste, porque no te sientas cómodo, sales precisamente de tu zona de confort, de tu caja, y lo empiezas a hacer. Pero al principio, al final, un proyecto, una idea, se trata de validar un problema, ¿no? De encontrar un problema en tu día a día o a alguien que conozcas y validarlo. Entonces, ¿cómo vas a validar un problema que quizás tú no sufres en primera persona si no lo hablas, si no le preguntas, si no te acercas a esa persona que tú asumes, ¿no? Hay muchas hipótesis de partida cuando emprendes un proyecto, a preguntarle, oye, ¿es esto realmente un problema para ti? Y cuando le preguntas, si te dice que sí, siempre hay alguien que no sea cercano a ti, porque esto es como, hay un libro muy, muy famoso que salió ya hace unos años, se llama The Mom Test, que al final lo que te dice es, oye, si le preguntas a tus amigos, si le preguntas a tu madre y si le preguntas a tu gente cercana, te va a decir lo que tú quieres escuchar. Oye, es una idea magnífica, no entiendo cómo nunca a nadie se le ha ocurrido, pero realmente no es esto. O sea, realmente es identificar, oye, este es el problema, yo creo que este colectivo, que este conjunto de personas lo puede sufrir, voy a salir a la calle a hablar con ellos, voy a intentar entender si realmente es un problema, cuán de problema es decir, oye, cuánto les duele a este grupo de personas eso que yo pienso que es un problema, ¿estarían dispuestas a pagar por una solución a ese problema? Y una vez lo tienes oye, ¿y cuántas personas dentro de ese grupo, dentro de ese nicho que hemos identificado que pueden sufrir ese problema, cuántas personas hay? Porque si hay 3, probablemente, aunque las 3 te quieran pagar, no te merezca la pena a ti, porque no sea sostenible a lo largo del tiempo, no haya un recorrido, no haya un mercado, ¿no? Que se llama en esto del emprendimiento. Y yendo, bueno,
ya por ir cerrando también este tema que nosotros vemos, el podcast lo intentamos enfocar de esa manera de que no solo sea inspirador, sino que sea accionable. Y lo que vamos a intentar es dar unas píldoras de acción ya para que la gente, pues iremos preguntando a los invitados sectores que vean en auge, ideas de negocio que vean que puedan ser llamativas, incluso iremos un poco más allá. Oye, ¿y esta idea con qué equipo se montaría? ¿Qué perfiles necesitas? Si solo puedes elegir 2 o 3, ¿cómo lo montas? O sea, vamos a ir muy a la acción, para que ya la gente no se quede solo ahí viendo como oyente, sino que pase de, como hemos dicho, de una ilusión a un objetivo. Correcto, y yo creo que no hay mejor forma en este episodio de lanzamiento y de que nos conozcan que realmente contar nuestra experiencia y nuestros aprendizajes en esta experiencia. Entonces, hemos dicho antes que tú montaste un proyecto, hemos hablado un poco de que fracasó, ¿vale? Pero entre medias seguro que pasaron muchas cosas y yo creo que es súper importante de cara a la audiencia también que entiendan cómo fue este proceso tuyo, ¿no? Oye, pues tú tuviste un problema, te enfrentaste a un problema, tuviste una idea de cómo solventar ese problema y empezaste a andar, ¿no? En una industria muy compleja como es la restauración, muy saturada. Pues cuéntanos exactamente cómo fue este proceso tuyo mental y cómo lo llevaste a cabo. Pues mira, yo en aquel entonces, en mi círculo, familiares, amigos y demás, había varios casos básicamente que eran celíacos o intolerantes al gluten. Entonces, joder, yo no me podía creer que para tomarte una cerveza en Madrid tuvieses que visitar 8 bares y gastar 40 minutos. La verdad que me parecía una locura. Entonces empecé a decir, oye, esto hay que solucionarlo de una manera rápida que puedas buscar en tu móvil y tal, ¿no? Poco a poco fui trabajando la idea, ¿no? Porque como tú decías antes, el tamaño de mercado es fundamental, ¿no? Entonces yo decía, oye, pues tiene que ser algo más grande en tamaño que me pueda dirigir a más personas y solventar el problema no solo de las personas que tienen intolerancia, ¿no? Uh-huh. Entonces a partir de ahí fui creando en mi mente todos los filtros que quería que tuviese la aplicación. Al final seleccionamos 30 filtros, bares que tuviesen televisión para ver el fútbol, terraza cubierta, terraza con calefactores, futbolín, billar, dardos, wifi para trabajar, 600 marcas de cerveza para escoger. Entonces tú llegabas y decías, oye, me apetece que tenga Estrella Galicia, que tenga una tele para ver el fútbol y wifi que voy a trabajar después, o lo que sea. Uh-huh. Te hacías tu selección y en el mapa solo se quedaban los bares que tuviesen esos requisitos, ¿no? Es decir, si lo entiendo bien, básicamente era una plataforma, una app, ¿no? Móvil, donde tú podías preseleccionar una serie de filtros en base a tus intereses, siempre vinculado al ocio, ¿no? Pero no ocio nocturno, sino al ocio, pues bares y restauración. Y en base a esos filtros, cuando le dabas a buscar, se te preseleccionaban aquellos que cerca de tu zona ofrecían, ¿no? esas características especiales que tú buscabas. Exacto. Una aplicación que para los usuarios era gratuita, uh-huh. Monetizábamos a través de los bares, okay. Diferentes vías de monetización, bueno, por aparecer en la aplicación, una cuota de 60 euros al año, que era irrisoria, y luego lo que era más ingenioso y que le gustaba a los bares era, oye, si tengo un concierto este viernes y quiero anunciarlo, pues entonces toda persona que abra la aplicación en los próximos 3 días y esté a menos de 1 kilómetro del tu bar, pues le sale un pop-up, concierto esta noche, 2x1 cerveza, lo que sea. Uh-huh. Y luego había una cosa muy interesante que era informes de mercado para los bares, de manera que yo mensualmente te enseñaba un informe y te decía, oye, en tu barrio 62 personas han buscado un billar este mes, por ejemplo. Entonces tú decías, ostras, me estás identificando un poco las necesidades que hay en mi barrio, uh-huh. O cerveza sin gluten o cerveza artesanal, todas estas cosas, ¿no? Entonces damos esa información a los bares. Uh-huh. Esa era un poco la idea. ¿Y cómo fue el proyecto? O sea, cuéntanos esa fase inicial, oye, tú te encuentras el problema, empiezas a validarlo, supongo, pero, joder, iniciar un proyecto no es fácil, necesitas dinero, necesitas recursos, necesitas desarrollar. Yo, por lo que conozco de ti, desarrollar no sabes. Poco. Entonces, ¿cómo fueron esos inicios, ese montar el equipo, ese conseguir esos primeros euros, sí, ¿no? que hacen falta siempre para Ostras, mira, el tema de los euros fue algo interesante, ¿no? Porque hay mucha gente que con el tema de la ronda se paraliza. Y yo me paralicé por un tiempo, estuve diciendo, oye, esto es imposible, ¿cómo lo hago? Pedí presupuesto a varios equipos de desarrollo y tal, pero al final un día me lancé y lo que hice fue, me grabé
me puse en la tele de mi casa con la presentación que había hecho del proyecto, con un PowerPoint, detrás, y en un minuto te contaba un poco el problema. Entonces, hice un minuto de vídeo y se lo mandé a todos mis contactos de WhatsApp. Por WhatsApp, directamente hiciste un difundido y enviaste un vídeo tuyo a gente que llevabas 3 años o 5 años sin hablar contigo. A todos. Contándole tu idea. Entonces, bueno, no sé cuántos contactos tendría yo. Yo tendría 26, 27 años. Pues yo qué sé, tendría 200 personas en WhatsApp, me lo invento. De esos 200, al final del vídeo decía, oye, si quieres saber más del tema y tienes potencial para invertir o estás interesado, dímelo y te mando un vídeo más extenso explicándolo más en detalle. El call to action, ¿no? Ahí al final para convertir. Y ya me hice yo mi funnel, de 200. Pidieron información unos 39, 40 creo que fueron. Y luego al final le envié el vídeo a esos 39, 40 y finalmente 9 invirtieron y bueno, se pudo llevar el proyecto a cabo. Estuvimos en 20 ciudades, 2.000 bares. O sea, tuvo relativa magnitud. Yo, por ejemplo, para mí fue un proceso, el proceso que más he aprendido en mi vida, sin duda. Lástima que finalmente salió mal, llegó el COVID y bueno, imagínate, yo me reuní con más de 100 fondos de inversión y era decir, restauración, España y COVID. Y cerraba la puerta. Te bajabas la pantalla del ordenador y se acababa la reunión. No, pero a mí me parece súper interesante tu aprendizaje ahí. Oye, muchas veces tenemos esa limitación de decir, oye, es que yo no conozco a nadie que me pueda invertir, no conozco a nadie que vaya a creer en mi idea. Lo has contado. Tú utilizaste tus contactos de WhatsApp. O sea, ¿quién no tenemos en nuestro contacto de WhatsApp? Si lo pensamos, seguramente, o bien directamente, o bien a través de alguno de nuestros contactos, podríamos llegar a esa persona que nos puede ayudar. Entonces, volvemos a lo de antes. Hablar, contarlo. Exacto, es verdad. Mira, no habíamos pensado en ese learning, pero es que lo llevamos repitiendo desde que hemos empezado el podcast. Si has llegado hasta aquí, es porque estamos aportándote valor. No olvides suscribirte en nuestro canal y seguirnos en redes sociales, La Caja de. Pues, bueno, y cuéntanos, tú te dedicaste Bueno, la verdad que el día que nos conocimos, casi mi declive fue como tu inicio. Mi inicio, qué curioso. Sí, uno acababa y otro empezaba. Te dedicaste a un sector más de nicho, más oportunista quizá. 100%. O sea, tu enfoque fue más masivo, ¿no? Lo hablamos antes, buscar ese hueco, ese mercado que es enorme. Si hablamos de restauración, específicamente en España, es un mercado enorme. Yo cuando nos conocimos estaba en ese proceso en el que ya estaba dejando mi trabajo por cuenta ajena para enfocarme en mi proyecto, ¿no? Y era muy curioso porque ahí el proceso que seguimos para realmente llegar a la ejecución fue al contrario. O sea, yo veía que el contexto había cambiado, ¿no? Joder, una pandemia global, yo nunca la había vivido, espero nunca tener que volverla a vivir, ¿no? Pero había un cambio de contexto, una agitación, se habían cambiado regulación, se habían cambiado un montón de cosas y dije, tienen que estar pasando cosas, o sea, tienen que estar sucediendo oportunidades y yo estaba en mi casa, cruzado de brazos, en remoto, que a mí, además, me gusta ir a la oficina, tener contacto directo con la gente y realmente sentía que tenía que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, montamos varios proyectos de ayuda, ¿no? Donde podíamos pues conectar a gente que conocíamos o personas con personas que lo necesitaban, ¿no? Colectivos en primera línea y tal, pero llegó un punto que dije, joder, es que seguro que se puede hacer algo más. Y ahí se me ocurrió y dije, oye, pues voy a hablar con las personas que yo creo que ahora mismo tienen el problema más grande, que en ese caso concreto eran políticos, ¿no? Joder, antes ese cambio social, económico, era brutal. Las empresas habían cerrado por completo. Entonces empecé a través de unos contactos, hablé con un concejal que conocía, le dije, oye, además yo estaba en la zona de Málaga, de donde yo soy, y le dije, oye, estáis a 1000, pero tenéis que tener problemas. ¿Cómo os podemos ayudar? De verdad, olvidaros de dinero, o sea, ¿cómo realmente os podemos ayudar? Y me dijo, pues mira, tenemos 1000 problemas, 1000, desde las mascarillas, el material que no llegaba, que no había, que no se podía conseguir, pero a mí lo que más miedo me da, y esto fue por mayo, me lo dice, es que en un mes llega el verano, y en verano la gente se quiere ir, ¿dónde? A la playa. Claro. A la playa, ¿no? De vacaciones. Y me quedé así pensando y digo, ostras, pues es verdad, es que en mi ciudad, en verano, la población se triplica.
Y dijimos, ostras, pues seguro que hay algo que podemos hacer para ayudar. Me dice, a mí lo que más me preocupa es el control. O sea, que la gente no se aglomere, ¿no? Que no haya esto. Se hablaba entonces de las aglomeraciones, ¿no? Y me fui para mi casa, me pasé 2-3 noches sin dormir. Es que era una situación no vivida antes. Era irreal. No se entendía, ¿no? Y yo me fui para mi casa, me pegué 3 noches sin dormir y me puse a buscar en internet, oye, ¿qué soluciones existen ya en el mercado? Que existan, aunque sea para otras cosas, pero que existan, que a nosotros nos puedan ayudar para, oye, cuando esto se triplique la población de la ciudad, oye, controlar dónde va la gente. Y ahí dimos con una solución que además estamos muy acostumbrados ya a verla, es los sensores de control de acceso, ¿no? Pues los hay en muchos sitios, pero sobre todo en un parking. Los que identificamos fueron en los parkings, correcto. Y ahí lo que dijimos es, ostras, un día entrando en un parking de estos que fui a comprar, que también había que salir con cuidado, dijo, ostras, me acaba de pillar la matrícula y acaba de contar de que un coche ha entrado y se ha puesto una lucecita en roja y dije, uy, aquí hay algo. Y me puse a investigar. Empecé a hablar, a contactar con empresas que vendían este tipo de soluciones y decirle, oye, esto controla coches, pero ¿por qué no controla personas? ¿O por qué no controla otras cosas? Y ahí fue cuando dijeron, oye, pues puede ser que funcione, nunca lo hemos probado. Al final, o sea, por no ponernos muy técnicos, esto es un sensor, llámalo cámara, ¿vale? Que por detrás tiene una inteligencia, ¿vale? Inteligencia artificial, y a esa inteligencia se le había enseñado que contase coches, pero a esa misma inteligencia se le podía enseñar que contase personas, ¿no? Y yo cuando me dijo eso ese hombre dije, pues dime cómo, que lo hago. Claro. Y en ese momento fue cuando, sin tener nada, nos volvimos a sentar con este concejal que te dije y le dije, oye, mira, hay una tecnología que nos permite solventar este problema que vamos a tener de aquí a varias semanas. Y él me dice, si lo desarrollas, te lo compro. ¿Vale? Controlar movimientos de masas de personas. Correcto. Y efectivamente, me compré varios sensores de estos, los pusimos en mi parking, de verdad, tal cual. Los pusimos en una nave que tenemos allí en la zona de parking y empezamos a enseñarle. Y ahora yo me cruzaba y le decía, vale, esto no lo ha contado y ahora cuéntalo. Esto es una persona, esto es una persona. Y poco a poco, con el tiempo, fue aprendiendo, la inteligencia artificial fue aprendiendo que contase personas. Y funcionó, y hicimos una prueba de conceptos, se lo presentamos, lo tuvimos allí funcionando para ellos durante varias semanas y nos dice, oye, pues es que nos interesa, pero nos interesa a escala. Y dije, ostras, ¿cuánto de escala? ¿No? Claro, ¿cuánto de escala? No me asustes. Y me dice, no, pues tenemos, en ese caso, me decía, oye, pues yo quiero controlar plazas públicas, playas, centros comerciales, festivales. Y ya tú llamando a tus amigos para probarlo, ¿no? Venga, ahora pasar todos a la vez. Yo ya empecé a multiplicar, y dije, ostras, ¿cuántos sensores necesito? Llamo al proveedor, le digo, oye, necesito, me lo invento, 500 sensores. Me dice, no hay 500 sensores. Pero me dice, pero es que no hay 500 sensores en toda España. Total, que me puse en contacto con la casa matriz, con el fabricante del sensor. Le dije, oye, ¿dónde tienes sensores? Y me dice, pues mira, tengo por toda Europa. Y digo, pues necesito 500, 1000, no me acuerdo cuántos pedimos. Pero una barbaridad. Y sin tener el proyecto del todo validado, ¿qué hicimos? Empezamos a vender. Dijimos, oye, si este señor de aquí tiene esta necesidad, claro, ¿cuántos no la tendrán? ¿Cuántos ayuntamientos de costa, de playa no hay en España? Ahí hay dos temas que la verdad que me resultan muy interesantes. El primero es que te fuiste directamente a un señor que tenía ya el problema en escala. Que muchas veces lo que has comentado tú antes testamos la idea con una persona que se puede hacer una idea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues es intolerante al gluten y puede decir, oye, pues a mí me afecta, pero no sabemos si esa escala. Sin embargo, en tu caso, como era un concejal que efectivamente sabía el movimiento de masas que había entre territorios y tal, o sea, era como que te había saltado una etapa de validar el problema porque ya lo tenías, digamos, casi tal. Y el segundo, y el que más me interesante me parece, joder, es el valor del time to market, ¿no? O sea, cómo clavaste muy oportunista el time to market, que a veces es tan importante porque muchas veces llegas antes de que el mercado esté preparado a canalizar una idea o un producto como el tuyo, y a veces al revés. Pero cuando partes del problema y te sientas a identificar el problema real, ahí el time to market es más sencillo, es más rápido. O sea,
Otra cosa es que después el desarrollo de esa solución te lleve mucho tiempo, ¿no? Que en este caso nosotros no reinventamos la rueda, nosotros cogimos piececitas de soluciones que ya existían para otras cosas y las pusimos en conjunto y funcionó, ¿no? Entonces, para mí, ahí el learning es oye, nosotros validamos de forma directa con quien ya tenía el problema y lanzamos antes de tener producto. O sea, yo me acuerdo que la parte de producción de ese proyecto fue un caos, porque al final yo había vendido ya sensores por toda España. Y yo tenía que producir esos sensores y me tenían que llegar las piezas. Claro. Entonces fue un caos, pero tú lo decías antes, o sea, para mí fue la etapa de aprendizaje más profunda que he tenido nunca, porque ahí no hay roles, ahí toca hacer de todo. Ahí te toca vender, te toca diseñar, te toca de todo. Aprendes de todo un poco, ¿no? A mí se me ha venido a la mente un ejemplo. Cuando has hablado de los cambios de paradigma, esto es brutal, porque esto es como si cogemos la caja, ¿no? del podcast, la caja que tenemos aquí, y de repente, ¡plaf!, la agitas. ¿Y qué ocurre cuando se agita? Pues empiezan a salir cosas por los aires, empresas que se van a la quiebra, otras empresas que entran, empresas que tienen contratos entre ellas y se desvinculan. Entonces, cuando hay un movimiento tan duro a nivel de contexto general, también hay unas oportunidades brutales. Y yo me acuerdo, nosotros con Bebir, que era la empresa de restauración, nos dieron un premio y una de las cosas que nos daban era mentorías. Uh-huh. Y nos dieron mentorías con una persona que va a estar aquí dentro de poco, que es conocido, muy conocido, un crack de las ventas. Hasta no aquí, digas más, no digas más. Puedo leer. Y me dijo, voy a decir el pecado, no el pecador, por si acaso le sienta, que venga él y lo cuente, ¿no? Por si acaso le sienta mal que lo cuente. Pero me dijo, oye, cuando hay un cambio de paradigma tan heavy, al final se tambalean también muchas empresas y por ende muchos puestos de trabajo. Entonces, hay muchas personas, y esto es un poco macabro lo que voy a decir, pero es verdad, que intentan hacerse valer ante su jefe diciendo, oye, que mi puesto vale, porque están haciendo listas, de decir, a ver, aquí me cargo. Entonces, hay que aprovechar también esos momentos para, presentar proyectos a personas que están necesitadas de proponer ideas a sus superiores. Entonces, por ejemplo, en el tema del COVID, nosotros le propusimos a varias empresas cerveceras vender cerveza con antelación, es decir, como no están vendiendo los bares, pues imagínate, ¿no? Para una Estrella Galicia, un Mau, parar la producción, parar de vender, pues le propusimos, compra directamente la cerveza con un 50% de descuento y la consumes cuando los bares se reabran. Claro. Es una idea disparatada. O sea, a mí me la cuentas en cualquier otro contexto y digo, Álvaro, deja de decir tonterías. Pero, sin embargo, cuando se da un contexto así, que hay un director de marketing o un director de tal que dice, oye, tengo que ir con nuevas ideas y tal, pues a lo mejor te la compran. Entonces, los cambios de paradigma son importantes para oportunidades. Correcto. En cualquier cambio de contexto, bien sea regulatorio, bien sea de mercado, bien sea social o económico, al final surgen oportunidades y lo más importante es estar atento. Es que si pudiese me leería el BOE todos los días para ver los cambios que ha habido, porque en cada cambio, de Eso verdad, sería muy friki, en cada cambio hay oportunidades y es clave estar atento, identificarlas y sobre todo validarlas, ¿no? Validar esos problemas. Oye, estoy viendo que estoy aquí, que está pasando esto aquí. Sentarte con gente de la industria que lo esté viviendo, que lo esté sufriendo y validarlos. Estamos yendo a pecho descubierto, ¿eh? Sin miedo. Estamos contando, de hecho, creo que he debido de contar algo que no esperaba porque también va a venir invitados que hemos mentado sin decir quiénes son. Bueno, vamos a contar un poco qué son las dinámicas de las charlas. Pues o sea, sí. ¿de qué va esto? Sí, ¿Cómo va a ser el podcast? Si no, tú y yo empezamos y no acabamos. Pero básicamente es esto, ¿no? O sea, lo que buscamos con este espacio que hemos creado es traer a líderes de referencia, ¿vale? Traer a personas que a nosotros nos inspiran, personas que nos encanta su historia, para entender realmente eso, de dónde vienen, quiénes son, de dónde nacieron, cómo se desarrollaron, su parte más del pasado. Después también entender, ¿cómo se han desarrollado como líderes, ¿no? ¿En qué momento de su vida le hizo clic y tomaron la decisión de decir, yo ya no quiero tener una ilusión de ser alguien, sino yo quiero tener el objetivo de conseguir algo?
¿En qué momento de su vida hicieron ese proceso que mencionamos antes de autoconocimiento para realmente pasar a la acción, ¿vale? Que yo creo que es lo que a todos nos lleva a donde estamos a día de hoy, ¿no? Muy interesante. Y en esa parte última de futuro, o sea, pasado proceso de autoconocimiento, presente, cómo lidera, cómo saca a relucir sus virtudes, y luego futuro, y ahí vamos a lanzar también pildoritas. Correcto. De proyectos, sectores que estén en auge, equipos o perfiles profesionales que puedan estar como líderes en el futuro. Vamos a intentar sacar ese... Bueno, nosotros estamos a pecho descubierto, los invitados también. Esa es la idea, ¿no? Conocer a las personas que hay detrás de cada rol, de cada título, que al final, después de todo lo que hay detrás de cada empresa son personas, y no hay que olvidarlo, como tú y como yo, que se van a sentar en esta mesa de carne y hueso, que muchas veces se nos olvida con tanto hype, y conocer su parte, esos lados de la caja que realmente normalmente no enseña, ¿no? Y por eso tenemos esta caja aquí en medio, por eso este espacio se llama la caja de, será la caja del invitado que venga cada día, en cada episodio, y al final lo que buscamos es eso, ¿no? Que la persona nos muestre de forma abierta, de forma transparente, de forma real, cuáles son los lados de su caja que no todo el mundo conoce. Y la pregunta sería, ¿por qué hacemos esto, otro lío que nos metemos? ¿Para qué lo hacemos? Bueno, yo creo que tiene una parte, perdona que me voy a contestar y yo solo, parte de esa respuesta. Yo creo que porque teníamos como un vacío en el sentido de que somos oyentes de podcast, sin duda, pero siempre comentábamos que, a ver, con todo el respeto, pero hay muchos podcasts en los que se habla mucho, se divaga mucho, pero luego yo he hecho en falta, uy, que me cargo el micro, yo luego he hecho en falta el darme, o sea, el que me den un poco más de, oye, cómo enfoco toda esta inspiración, toda esta vivencia que ha tenido el invitado, cómo lo puedo enfocar en mi perfil, ¿no? Correcto. Y es algo que echábamos en falta, el que fuese inspirador y accionable. Y esa parte... Sí, y nos lo escucharán decirlo mucho también. Yo soy consumidor de podcast tanto por las mañanas, por las noches, siempre lo escucho yendo, viniendo al trabajo. A mí, además yo soy de escuchar podcast con papel y boli, o sea, yo voy con las notas del móvil anotando learnings que después cuando llego las paso a limpio en un Notion y al final, que te lo prometo que soy friki a nivel extremo, pero al final a mí lo que me faltaba realmente, oye, sí, sacas experiencias de algunos de las personas que escuchas, pero te cuesta romper con esa barrera, ¿no? Entonces el objetivo de aquí es eso. Oye, que la persona que nos escucha, ¿vale? Sea uno, porque le interesa nuestro contenido, dos, porque piensa que realmente sacamos jugo al invitado, pero sobre todo porque cuando se cierra el micro y se va a su casa y se mete en su cama, se ha llevado algunos aprendizajes que pueda implementar y accionar en su día a día. Eso es. Y yo creo que es ese el perfil que buscamos como oyente, ¿no? La persona que, no tan friki como tú a lo mejor, pero sí que busque oye, ¿qué puedo sacar de aquí? ¿Qué pildorita me puedo llevar? ¿Cómo puedo aplicar la idea del invitado o el sector que me está contando a mí? ¿Qué perfiles tengo como el que ha mencionado que pueden ser interesantes para formar un equipo? Entonces, eso sería un poco lo que tenemos. Yo me muero de ganas de traer ya más y más invitados y sobre todo de lanzarlos, porque los tenemos ahí sin lanzar. Eso es. Tenemos ya algún podcast grabado. Además estamos contentísimos porque realmente salen cosas de valor, que si no fuese por eso no haríamos este ejercicio, porque para nosotros esto también supone un esfuerzo. También, si quieres, podemos mencionar qué buscamos nosotros a nivel personal, Álvaro, Carlos, con este proyecto, ¿no? Porque joder, es un compromiso, requiere salir de tu zona de confort, pensar fuera de la caja, prepararte las entrevistas, contactar con gente. Entonces, al final es un compromiso, pero ¿qué buscamos nosotros con esto? Pues mira, al final ejemplificar un poco lo que queremos que hagan nuestros oyentes, o sea, seguir enriqueciéndonos, seguir creciendo, mejorar pues nuestras habilidades comunicativas, nuestro poder de compromiso, teniendo un compromiso con nuestros oyentes cada semana, enriquecernos con invitados que vienen aquí que de verdad son muy top del panorama nacional. Entonces, seguir creciendo en esa inquietud que tenemos, que somos muy pesados, y eso sería un poco el resumen. Pues sí, al final, si yo tuviese que resumir de qué va este podcast, todos estamos
día a día desarrollando nuestra propia caja, ¿no? Escribiendo nuestra propia historia. Y al final lo que buscamos es que consigamos aquello que realmente nos llena, ¿no? Oye, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué buscamos? De ahí esa parte de autoconocimiento tan importante que queremos indagar, ¿no? Decir, oye, ¿cómo yo puedo encontrar aquello que realmente me mueve, aquello que conecta con mi alma y con mi ser y que me hace sentir como yo quiero sentir, ¿no? Entonces, a través de esta caja, a través de las experiencias de nuestros invitados, bajarlos al terreno, bajarlos al día a día, entender sus procesos mentales y experiencias y... A mí me gusta el símil de la caja. Me gusta el símil de la caja porque esto lo hablamos un día en mi casa y es que cuando ves una caja normalmente siempre ves 3 caras, pero otras 3 quedan ocultas. Entonces vamos a intentar sacar esas caras ocultas del emprendedor, de cómo gestiona su balance personal de vida, cómo se ha hecho ese proceso de autoconocimiento, en qué piensa en el futuro o en el futuro de su empresa, qué debilidades ve, bueno, mil cosas. No nos vamos a demorar más, vamos a ir cerrando. Aquí, sí. Ya llevamos 40 minutos ahora de podcast, creo que es una buena duración para que dejarais la miel en los labios y sacar podcasts que vamos a sacar ya muy potentes desde el principio. Yo creo que sí, que ha sido un buen ejercicio. No sabíamos tampoco cómo iba a quedar, pero que ha sido un buen ejercicio para darnos a conocer a la gente que nos va a escuchar, pero sobre todo para que conozcan, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es la caja D? ¿Qué hacen estos 2 andaluces por aquí perdidos contándonos su vida, ¿no? La idea es eso, cada semana lanzaremos un nuevo episodio. Líderes de referencia, distintos sectores, industrias, backgrounds. Queremos traer no solo emprendedores, sino desde el punto de vista de startups, emprendimiento, sino también emprendedores de marca personal, emprendedores de... Muy en auge ese tema. Y es un tema súper interesante porque además, ahí volvemos a lo mismo, cambio de paradigma, se necesitan nuevas habilidades, se dejan atrás otras que a lo mejor antes se necesitaban más. Bueno, vamos a cerrar ya. Lo dejamos aquí. Damos las gracias a todos los que hayan llegado hasta aquí. En breve sacaremos ya los próximos episodios. Si les ha gustado, que le den al me gusta. A la campanita. Eso nos ayuda mucho. Al me gusta y a la campanita para seguirnos porque viene mucho por delante y nada, estamos deseando de poder continuar contando historias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Que vaya bien. Chao, chao.